¿Qué tal, maestro? Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Armando Delfín Gutiérrez. Estoy aquí para presentar el siguiente tema llamado particularidades organizacionales del Estado. Esta actividad es para la materia de gestión ciudadana y conciencia pública ubicada en el segundo semestre, bloque uno de esta licenciatura. Primero que nada, pues tenemos que abrir el tema basándonos en una breve introducción que aquí redacté. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que la administración pública de cualquier estado, de cualquier nación, siempre va a llevar grandes y complejos procesos organizativos. Tiene que organizar absolutamente todo un estado, por tanto, su aparato burocrático es bastante grande y complejo. La finalidad de estos aparatos burocráticos, como ya se sabe, pues es cumplir con los fines últimos que fueron concebidos, es decir, para lograr el bienestar de la ciudadanía. Recordemos que es a la ciudadanía a la que se debe la formación del gobierno y el Estado debe satisfacer, en este caso, las necesidades básicas para garantizar sus derechos humanos. Este documento, esta presentación, se basa en preguntas que de manera enunciativa, más no limitativa, van a tratar de explicar un poco todas esas particularidades que organizan al Estado. Y bueno, entrando en materia, la primera pregunta que nosotros tenemos es cuáles son las principales características que se diferencian de la organización pública y de la privada. Bueno, recordemos que en el sector privado las empresas, los grupos empresariales tienen una organización propia y que en este caso la organización pública, las instituciones, las dependencias del gobierno, del Estado, pues también tienen su propia organización. Entonces, ¿qué les diferencia? Bueno, vamos a hacer énfasis en tres puntos sencillos. Lo primero es que el entorno de las administraciones públicas suelen ser más complejo, dado que las políticas y los programas públicos acostumbran a estar sujetos a múltiples presiones de todo tipo. No es el mismo tipo de presión que tiene una organización pública, porque es de interés nacional, de interés ciudadano, a una institución privada o particular en la que, en definitiva, a quienes les interesan son específicamente a los accionistas, a los dueños de las empresas. La segunda es que se obliga a acomodar una pluralidad de valores e intereses en los procesos de decisiones políticas, lo que se traduce en objetivos generales y abstractos, confusos y hasta contradictorios. Se contradice el mismo sistema entre sí a veces con algunos procedimientos, situación que no pasa regularmente en el sector privado. En el sector privado vamos a tener muy delimitado, muy clarificado cuáles son los procesos, cómo se siguen, y en el sector público a veces esos objetivos que se persiguen son tan confusos y tan variados que lo mismo persigue una dependencia que otra, y eso lo diferencia de la organización privada. Y por último, las demandas de mayor apertura, visibilidad y en general responsabilidad por lo hecho y por los procedimientos seguidos suponen reforzar los mecanismos para garantizar la consistencia. No se vigila tanto lo que hace la organización privada que lo que hace la organización pública. No se vigila tanto. ¿Sí? Tienen su regulación propia, interna, dentro de sus estatutos, pero de ninguna manera está tan vigilada, tan observada y tan criticada muchas veces como la organización pública, porque es de interés nacional, como lo hemos dicho. Entonces, vamos a tener a ciudadanos, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, instituciones mismas de órganos de control y fiscalización que van a estar pendientes de todas las actividades que hacen las organizaciones públicas, no así las privadas, que pues bueno, al final del día solo le interesa, como ya mencioné hace un momento, a sus propios accionistas o dueños. Entonces, esas son las principales diferencias que subyacen entre la organización pública y la privada. Aquí nos estamos basando un poco en lo que explicaba precisamente Alvarado en su libro del año 2019. ¿Cómo influye la naturaleza burocrática y legal de la administración pública en su desempeño y en la relación con la sociedad? Miren, aquí nos vamos a basar principalmente en lo que Martínez en el año 2015 planteó. Él menciona, el fundamento de esta, es decir, de la burocracia, es la que se refiere a la capacidad de cambiar aquellas prácticas que en el pasado fueron útiles, pero que en el presente no lo son, y por lo tanto requieren de innovación, actualización y profesionalización. Entonces, ahí es donde entra la naturaleza burocrática, ¿no? Se refiere a que hay que cambiar las prácticas que pues, tal vez fueron útiles, pero conforme se va avanzando en los nuevos tiempos, en la nueva era digital de la tecnología,
es necesario cambiarlas, es necesario actualizarlas, innovarlas y por tanto esa naturaleza burocrática y legal debe de adaptarse a esos procedimientos. Menciona también, dice, para que la administración pública tenga una mejor relación con la sociedad, se deben tener en cuenta aspectos como volver sus esfuerzos a la reorganización interna. Lo primero que tiene que hacer una organización pública, una administración pública, es que la organización interna esté bien. ¿Sí? Como dicen por allí, que hay que empezar en casa. Cada dependencia debe organizarse a sí misma para poder tener una mejor relación con la sociedad. En ese sentido, deben también, dice, mejorar sus procesos, sus procedimientos, pero sobre todo a los servidores públicos que trabajan en su interior. Ellos tienen que estar motivados, tienen que estar plenamente capacitados y que estos indicadores de desempeño o diagnósticos administrativos, entre otros, sean el principio de la modernización administrativa. En tanto, esa naturaleza burocrática y legal se modernice, se actualice, se profesionalice y se ponga realmente al servicio de la ciudadanía, vamos a evitar la tramitología, los trámites engorrosos y aquello que genera desconfianza en la sociedad y mejorarán, por ende, la relación con la sociedad. De manera que la naturaleza burocrática y legal influye siempre y cuando ésta esté bien cimentada y bien trabajada. En otro momento hablemos ahora sobre los factores internos y externos que impactan en la estructura organizacional en las instituciones públicas mexicanas. Hablando de los internos, tenemos una mala organización y distribución de las actividades y responsabilidades entre los servidores públicos. ¿Sí? Eso impacta severamente la estructura organizacional. De manera interna, dentro de la organización también tenemos desconocimientos de los marcos legales y normativos que hacen funcionar a este departamento. A veces también falta la capacitación de las actividades que se realizan. Y por último, hay una concentración excesiva de las actividades en ciertos elementos de la organización. Algunas dependencias hacen mucho más de lo que debieran o se involucran en aspectos que no debieran. Entonces, eso también hace que en algún momento dado se impacte la estructura organizacional. Del lado externo vamos a tener los marcos legales y normativos que, como son dictados desde afuera, desde de la institución misma, van a obligar a operar en condiciones que se contraponen muchas veces. ¿Sí? La falta de infraestructura adecuada para cumplir con las actividades también es un paso, un factor externo importante que no, cuando hablemos de interno y externo no estamos, más bien nos estamos refiriendo a lo que pasa dentro de la organización, dentro de la institución pública mexicana, y externo, lo que ya no le corresponde a ella, ¿sí? Y que se ve influenciada o impactada desde afuera o desde otras dependencias o desde otro ámbito. Y por eso el último eslabón que dice cambios de visión o corriente política sobre la institución que les realizan adecuaciones en aras de la innovación y eficiencia. Yo he analizado que en los últimos sexenios, en los últimos trienios, las instituciones que se han ido creando, en las que creó el otro presidente, llega uno nuevo y las desbarata y arma una nueva. En fin, ¿cuándo se va a ver los resultados de las instituciones, si cambian a cada rato las estructuras organizacionales por cambio de corriente política o de visión estratégica política? Entonces, estos factores externos impactan seriamente la estructura organizacional de las instituciones mexicanas. ¿Cómo afectan la especialización, la legalización y la cultura organizacional a la estructura de las organizaciones públicas? Bueno, primero hay que definir la cultura organizacional, ¿sí? Según lo que maneja en su página de internet la Universidad de La Rioja de España, define como la cultura organizacional como el conjunto de normas, creencias, valores, hábitos, tradiciones, actitudes y experiencias que definen el modo en el que las personas deben relacionarse, comportarse e interactuar dentro de la organización. Y este está totalmente ligado a las especializaciones, a lo que conocen de la legalidad. Cuando la institución dota a los miembros de ese sentido de pertenencia y de que son parte de la visión organizacional, como dice Millán, se sienten parte del proyecto y por lo tanto pueden aportar más o en su momento lograr que esta organización pública, esta institución vaya por buen camino o logre los fines que se le han encomendado. ¿De qué manera los procesos internos y la coordinación entre áreas determinan la eficiencia en el funcionamiento de la administración pública? Bueno, lo primero es que los procesos internos en las organizaciones juegan un papel muy importante. A través de esto es que se va a lograr muy adecuadamente que todo se sincronice, que cada quien sepa sus actividades, las responsabilidades, las atribuciones, las funciones que debe desempeñar y por tanto es como un engranaje.
¿sí? En la manera en que estos procesos internos, ¿sí?, existen una coordinación entre las áreas, vamos a tener eficiencia. ¿Cómo lo podemos lograr? Yo propongo aquí 3 escenarios claros. Uno es delimitando las atribuciones y funciones entre áreas, garantizando una correcta comunicación entre los integrantes y, lo más importante desde mi punto de vista, la capacitación y comprensión de todos los involucrados en los procesos de la administración pública. Como última pregunta detonadora de este análisis, ¿qué papel juegan las estructuras colaborativas y la innovación en la operación diaria de las organizaciones públicas? Bueno, recordemos que la base de la eficiencia radica principalmente en la colaboración que los individuos pertenecientes a la organización puedan tener. De ahí es que las estructuras colaborativas son la base para una correcta y eficiente operación. La innovación, como ya se ha descrito, ¿sí?, o como lo describe Cejudo y otros en su libro, la innovación, los agentes en cada equipo se reúnen periódicamente, explicaba Cejudo, y para definir de forma colaborativa el problema que buscan atender. Cuando se le pregunta al equipo, cuando se les hace partícipe a los que pertenecen a la institución, a la organización, entonces todo fluye de mejor manera. Por eso es que las estructuras colaborativas y la innovación tienen un papel fundamental. La innovación, como toda aquella acción que permite mejoras y eficientar los procesos, es necesaria desde el punto de vista colaborativo. Manera de conclusión, recordemos 3 puntos esenciales. La cultura organizacional no es exclusiva del sector privado, también existe en el sector público. Lo segundo, la especialización, la capacitación, el conocimiento de los marcos legales y normativos son importantes que los conozcan todos los involucrados en las organizaciones públicas para que funcione adecuadamente. Y por último, la innovación es muy necesaria para que toda organización pública, aunque también privada, pueda seguir mejorando las labores que realizan ante los usuarios finales, en este caso ante la ciudadanía, en el sector público, y logren los fines que se proponen. Entonces, esto es lo que podemos platicar de este tema como particularidades de las organizaciones de los estados. Aquí dejamos la lista de referencias. Muchísimas gracias por su atención.